está en lo que sería el inventario, el catálogo de libros del archivo y las exposiciones también. O sea, el archivo vivo, lo que tiene que ser, al servicio de la ciudad y vivo en todo momento. Esa es una faceta. La otra faceta es mi compañera de promoción, mi compañera de curso, Mari Pepa Lara, licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Filosofía y Letras, además con un tema muy interesante, las aguas, los baños públicos en la ciudad de Málaga. Mari Pepa ha publicado muchísimo, muchísimo, tanto libros como artículos y también en la prosa esa que llaman a pie de calle que hacemos en los periódicos. Va dando noticias de calles, de teatros, de memoria de la ciudad en definitiva. Académica de San Telmo, académica correspondiente de la historia, académica de la de ciencias, es una persona de un prestigio no solo local, sino andaluz y español. Hay libros suyos muy importantes y concretamente voy a decir algo de lo que estoy profundamente convencido. La persona que más sabe, con diferencia, de la historia del cine en Málaga. Eso, desde luego, ese título es un título que te corresponde por derecho propio. Ahí están tus libros, en ese rastreo. Bueno, Mari Pepa es persona a la que yo adoro y ha tenido el detalle, que eso no suele hacerse, de enviarme el texto de la conferencia, con lo cual yo voy a disfrutar 2 veces. Claro, ella es muy inocente en ese sentido, porque le da pie a que el presentador destroce la conferencia. No lo haré. No, de ninguna manera. No voy a hablar de la conferencia para nada, solo diré una pequeña cosa. Pero Mari Pepa, es verdad que la historia del cine, por ejemplo, nadie sabía o casi nadie recordaba que en los años 50 se celebró un festival de cine que además fue ruinoso y acabó incluso con la fortuna. Es que tengo que demostrar que me he estudiado muy bien la conferencia. Acabó con la fortuna. Esto no es contar la conferencia, pero es que tiene que ver que me la he estudiado exhaustivamente, ¿no? Y otros detalles, veréis un apéndice de esta conferencia que ya afecta a nuestra ciudad, donde da datos muy interesantes en lo que es la recepción de Eisenstein en 2 partes, en España y en Málaga. Bien, dicho esto, Mari Pepa es la persona más adecuada, y en eso la Academia no se ha equivocado en absoluto, en hablar del cine en la Revolución, el cine y la Revolución. El tortuoso camino de la recepción de Eisenstein en España y sobre todo del acorazado Potemkin, pues nos dará idea de circunstancias históricas y de momentos históricos. Pero de la misma manera que ya hemos hablado aquí, yo tuve con Francisco Ruiz Noguera, con José Infante, estuvimos hablando de la literatura y de la crítica, no cabe duda ninguna que la Revolución significó un momento augural para las artes. Es decir, realmente aquellos señores se creían, o muchos se creían, que con la Revolución de octubre de 1917 se abrió una nueva era. Pobres criaturitas, ¿verdad? No digo pobres criaturitas porque evidentemente no fue así, está más que demostrado. De hecho, el sábado publiqué un artículo sobre el libro de Slava Galán, La Revolución Rusa contada para escépticos, que os va a gustar mucho porque además el libro y Slava y Juan es una persona muy amena, de manera que vais a disfrutar esa conferencia, todas se van a disfrutar, pero esa concretamente, que es un libro muy interesante. Ya tiene publicado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ahora la Revolución Rusa. Eisenstein participa siempre que se abre un momento augural, como ocurrió en la República en España en 1931, hay esperanza. Y este genio, porque no se puede calificar, claro, se ha dicho tanto que es un genio que ya la palabra no, pero es que no se puede calificar de otra manera. Es el genio del montaje, no digo más. Pero hay un concepto de montaje que es muy interesante porque tiene también correlato en literatura. Pero no entraré en ese aspecto, pero lo tiene. El mecanismo es el mismo en literatura. Entonces, él, pues bueno, esa cine coral, esa manera que después se convierte ya al final en épica,
sus propios problemas con la censura, con el gobierno de Lenin, o de Stalin, perdón, Lenin murió en el 22, para él fue una lucha, y solo después de leer tu conferencia, qué torpes fueron, llego a la conclusión de que los americanos fueron muy torpes, torpísimos. Eso de que los americanos son muy listos, bueno, lo habrá listo y lo habrá torpe, porque si se hubiera quedado en Estados Unidos, con los medios que había en Hollywood, Dios sabe, o el demonio en su defecto, lo que hubiera hecho. De todas maneras, para siempre y eternamente, mientras que existamos y exista la cultura cada vez más menguada, bien sabemos que cada vez más menguada, cada vez somos menos, pero bueno, mientras que exista, habrá unas escaleras, habrá un carrito y habrá un acorazado cuyos marineros se negaron a comer la carne hecha ya gusanos. Solo una escena cinematográfica cuando el zar ordena bombardear el acorazado Potemkin y el acorazado sale, va hacia un puerto en Rumanía y la armada rusa zarista no lo bombardeó, lo dejó pasar. No me digan ustedes que la historia no ofrece imágenes totalmente cinematográficas. Muchas gracias, Mari Pepa, por tu trabajo, por tu esfuerzo y sobre todo por ser como eres. Muchas gracias, señores. Me bajo porque si no, no veo. Sí. Ah, mira, es un sillón retráctil y peligroso. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a Antonio por sus palabras, que como ustedes comprenderán son fruto de una amistad de muchos años. Al presidente de la Academia de Bellas Artes, José Manuel Cabra de Luna, por invitarme para que yo pueda impartir esta conferencia y, por supuesto, a todos vosotros por acompañarme en esta tarde tan especial. No sé si las imágenes serán buenas o no, porque ha sido para mí difícil encontrar imágenes de Eisenstein, pero creo que al menos podrán mostrar un poco el trabajo. Lo ideal hubiera sido poder mostrar algunos fragmentos de las películas, de las escenas más importantes, pero eso era un poco difícil y no me lo planteé. Bien. Sergei Eisenstein nació en Riga, Lituania, en el año 1898. Falleció en Moscú en 1948. Hijo de padre judío y madre eslava, de familia acomodada, hablaba 4 idiomas: ruso, alemán, inglés y francés. Se doctoró en Historia del Arte, realizando estudios de ingeniería y arquitectura. Más tarde, director, montador, escritor y uno de los más importantes teóricos cinematográficos. Por todo ello, podemos considerarlo como uno de los más grandes e indiscutibles genios que ha tenido el cine. Ingresó en septiembre de 1915 en la Escuela de Ingeniería Civil de San Petersburgo, aunque abandonó sus estudios al tercer año, en 1918, para enrolarse como voluntario en las milicias populares que participaron en la Revolución de Octubre. Sus conocimientos de ingeniería le sirvieron para construir fortificaciones en Petrogrado, en San Petersburgo. En el Ejército Rojo entró en contacto con el teatro al trabajar como responsable de decorados y como director e intérprete de pequeños espectáculos para la tropa. Su experiencia como director de escena del Teatro Obrero lo impulsó a estudiar dirección teatral en la Escuela Estatal. Su labor como escritor cinematográfico abarca un cuarto de siglo, desde su primer artículo teórico, El montaje de atracciones, de mayo de 1923, hasta su inconcluso Del color en el cine, que estaba escribiendo cuando falleció la noche del 10 al 11 de febrero de 1948. La edición rusa de sus obras escogidas constan de 6 volúmenes, el primero de los cuales se publicó en 1964. Su producción cinematográfica, debido a sus problemas con el gobierno ruso,
es muy reducida: 7 películas de largometraje y 2 inacabadas. El montaje, según Eisenstein. Lenin firmaba el 27 de agosto de 1919 el decreto de nacionalización de la industria cinematográfica de la URSS, pasando también a depender del Estado las salas de exhibición. El gobierno comunista se sirvió del cine como un medio para glorificar el nuevo mandato establecido, y bajo sus órdenes los cineastas de la época tuvieron que desarrollar sus obras. Al parecer, en el año 1919, una copia del film de Griffith, Intolerancia, logró esquivar el bloqueo y entrar en Rusia. La cinta entusiasmó a Eisenstein y a los jóvenes cineastas rusos por su atrevida utilización del montaje. En aquel tiempo se dedicaba plenamente al teatro. Lenin en 1922 dijo: «De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante». Es pues reconocida la influencia de Griffith en el cineasta ruso, pero en relación con sus teorías sobre el montaje, un papel importante fue el que representó su conocimiento y estudio de los ideogramas japoneses y del teatro, kabuki, nacido a principios del siglo XVII. Su primer acercamiento a la cultura japonesa tuvo lugar en 1919, en un viaje que realizó a Minsk como dibujante propagandístico. Allí conoció a un comisario político, profesor de japonés, quien lo inició en el conocimiento de la escritura jeroglífica y en el kabuki. Esto fue decisivo más tarde en la gestación de sus teorías sobre el montaje, puesto que los ideogramas japoneses se basan en la yuxtaposición de dos conceptos de los que surge un tercero distinto. De esta idea surgió su separación del montaje clásico, que entendía a este como una simple sucesión de planos, mientras Eisenstein lo concebía como choque, colisión de dos planos que hacían surgir un nuevo concepto irrepresentable o abstracto en la mente del espectador. Este fue el punto de partida del denominado cine intelectual o cine de concepto. La influencia de la cultura japonesa apareció por primera vez en sus escritos en 1928-29, cuando acababa de terminar el film La línea general. Sin embargo, 10 años después, en su estudio de autocrítica, Montaje 1938, reconoció que su teoría no era específica del cine, sino aplicable a cualquier campo del arte. Este fenómeno se halla necesariamente en todos los casos en que se yuxtapongan dos hechos, dos procesos o dos objetos. Del resultado de estos estudios e influencias le debemos uno de los elementos más importantes de este séptimo arte, el montaje moderno. En su ensayo Montaje de atracciones, Eisenstein fundamenta la forma en la cual el espectador debe ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial por medio de mecanismos de montaje, con el fin de provocarles un choque emotivo. En su primera película, La huelga, Eisenstein utilizó este montaje de atracciones en la escena final de la feroz represión zarista contra los obreros, alternada por montaje paralelo con imágenes de reses sacrificadas violentamente en el matadero. Pero, aún conteniendo una parte de verdad, la teoría del montaje de atracciones demostraba su inconsistencia en la práctica, pues no lograba incorporarse de un modo armónico al relato. Esta teoría la utilizó Eisenstein en su primera fase. Tiempo después reconoció las insuficiencias del método, aunque quizás sin ser consciente de ello, esta influencia de sus primeros años le acompañó en toda su obra.
Una nueva teoría surgió en su siguiente film, el cine intelectual, surgido por su obsesión de influir de un modo científico sobre la psicología del espectador. Por ello, el argumento de sus primeros films consistía en narrar episodios recientes de la historia de Rusia que él mismo había vivido. Otra vertiente de su carrera fue el cambio de su primitivo cine de masa hacia otro tipo de cine biográfico. Las películas mudas de Eisenstein fueron siempre obras corales, incluso Octubre, que giraba en torno a personalidades como Lenin, Kerensky y Trotsky, personajes desaparecidos en la versión final. Fue una película de masas, con protagonista colectivo, y ya en su último film mudo, La línea general, hay una protagonista femenina, la campesina María Lapkina. En este film, el blanco es el tono dominante de las nubes, de la leche manando, del blanco ligado al tema de la alegría y de las formas nuevas de trabajo. Años después utilizó el sonoro, abandonando las películas revolucionarias, pasando al cine épico, con Alexander Nevsky e Iván el Terrible. En Octubre, Eisenstein desarrolló ampliamente su teoría sobre el montaje, que 2 años después ampliaría con la publicación de sus 2 ensayos más conocidos, El principio cinematográfico y El ideograma, y la dialéctica de la forma cinematográfica. Ambos forman parte del volumen titulado La forma en el cine. Le siguieron Reflexiones de un cineasta y la realización cinematográfica, junto con numerosos artículos y ensayos. Para Eisenstein, el montaje, edición en inglés, no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de la audiencia. Durante mucho tiempo investigó sobre este tema, desarrollando su propia teoría del montaje. Lo definía así: una idea que surge de la colisión de 2 piezas independientes la una de la otra. Sus publicaciones posteriores sobre esta materia fueron de gran influencia para conocidos directores de Hollywood. Su primer contacto con el cine fue un pequeño cortometraje titulado El diario de Glomov. Empezó a interesarse activamente por el nuevo medio artístico y rodó el cortometraje de La huelga. Este film surgió de una idea del Teatro de la Cultura Proletaria cuando su director encargó a Eisenstein una serie de películas tituladas Hacia la dictadura del proletariado. Estos films debían contar la historia de la Revolución Rusa desde 1880 hasta 1917, centrados en la lucha obrera. En principio se iban a rodar 7 entregas, aunque finalmente solo se filmó La huelga. Se rodó sus exteriores de Moscú en 1924, año de la muerte de Lenin. El argumento estaba basado en hechos reales. Reflejaba la huelga de 1903 en Rostov del Don, a las que se sumaron más de 500 fábricas. El descontento del pueblo se extendía cada vez más y por ello la represión también era cada vez más intensa. Estos movimientos de protesta fueron los antecedentes del golpe revolucionario de 1905. En La huelga se aprecia un inicio en este sentido. Hay en este film una breve escena que muestra a los huelguistas discutiendo bajo la apariencia de inocentes transeúntes, que están acompañándose por un acordeón. Terminaba con otra escena donde trataba de plasmar el sonido por medios puramente plásticos. El tema principal de La huelga no es el trabajo. El film cuenta el conflicto sobre la clase obrera, entre la clase obrera y la clase dirigente, ya superado en parte en 1924,
Pero esto no puede sorprendernos, puesto que la historia que nos presenta Eisenstein se sitúa en la época prerrevolucionaria. Después, con motivo de la conmemoración del 20º aniversario del fallido golpe revolucionario de 1905, recibió el encargo de rodar una película conmemorativa sobre estos hechos que se convertiría en su obra más célebre, El acorazado Potemkin, de 1925. Un hito en la historia del cine nacido de un hito de la historia soviética. La idea inicial de Eisenstein al escribir el guión era filmar la sublevación de la tripulación del Potemkin contra la Armada zarista en 1905, preludio de la Revolución de 1917, desde la guerra rusa-japonesa hasta el levantamiento contra el zar. El rodaje en Leningrado se vio interrumpido por contratiempos meteorológicos y el equipo se trasladó a la ciudad portuaria de Odessa, donde tenían previsto rodar algunas escenas de la película. Una vez allí, Eisenstein cambió de opinión y decidió centrar la historia en torno al motín del acorazado Potemkin. El rodaje se terminó en 3 meses, durante los cuales Eisenstein buscó testimonios orales y reescribió el guión en 5 partes. Filmadas con actores no profesionales, destacan los primeros planos y una estética donde la exaltación del grupo va cobrando fuerza a medida que se desarrolla la película. Su experiencia teatral le había desarrollado una personal concepción del arte dramático, basada en la yuxtaposición de imágenes de fuerte contenido emocional. Considerada uno de los mayores logros del cine mudo, la escena del amotinamiento en el barco y la vertiginosa escena de acción de la escalinata constituyen planos decisivos en la configuración del lenguaje cinematográfico. Esta secuencia de la matanza en la escalera Richelieu, el cochecito del bebé deslizándose escalera abajo, ha sido homenajeada por varios directores como Brian De Palma en Los Intocables de Eliot Ness o Woody Allen en Bananas. Según nos dice Eisenstein en el artículo ya citado, leo textualmente, el negro, el gris y el blanco no son jamás percibidos como ausencia de color, sino como una cierta gama de colores, de la que o en cuyas variaciones reside no solo el estilo plástico de la obra, sino su unidad temática y su movimiento general. El acorazado Potemkin está contenido íntegramente en la gama de los grises, brillos del casco del buque, los cambiantes tonos del mar, un gris que en ocasiones se convierte en negro, chaquetas negras de los oficiales, a veces se convierte en blanco, el blanco de la tela en la escena del fusilamiento, el blanco de las velas. A los 27 años, Eisenstein convirtió una celebración propagandística en una película inmortal que reproduce el alzamiento triunfante, pese a que el guión no se ajustase completamente a la realidad. El verdadero Potemkin, después de escapar entre la flota del ejército ruso, que no abrió fuego contra el acorazado, terminó en Constanza, Rumanía, donde la tripulación entregó el barco a las autoridades, que la devolvieron al gobierno ruso. El acorazado Potemkin no se ha visto nunca tal y como se vio en su estreno en Moscú, el 21 de octubre de 1925, en el Teatro Bolshoi. Según testimonios del propio director, el montaje se terminó momentos antes de la proyección del film
y el último rollo lo pegó con su propia saliva. En Alemania, el gobierno de Weimar, preocupado por las posibles influencias comunistas en su país, recortó el film y esta versión censurada fue la que se distribuyó en Estados Unidos y en Inglaterra. Inmerso en la redacción de sus primeros ensayos sobre el montaje de Atracción, en 1927 recibió el encargo del jefe de Departamento de Cinematografía del nuevo Estado bolchevique de celebrar el 10º aniversario de la Revolución de 1917, con un film que recrease los 10 días de la célebre Revolución rusa, una reconstrucción de los decisivos acontecimientos de 1917, basada en la obra del periodista estadounidense John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo. Así comenzó a rodar el film Octubre. Si el acorazado Potemkin estaba constituido en la gama de los grises, Octubre se mantenía dentro de los negros brillantes, el de los monumentos, las rejas y las calzadas bajo la lluvia, así como del oro y el bronce. Eisenstein, quien ya comenzaba a suscitar censuras entre los dirigentes más inmovilistas del reciente régimen, a causa de su destacada libertad creativa, se centró en la práctica de un género cinematográfico ajustado en el empleo sintáctico del montaje. Con ello quería alejarse de las tendencias literarias que regían el cine del momento, utilizando un lenguaje nuevo, mostrando imágenes que tuviesen valor simbólico, pero a la vez con una realidad histórica. Con guión del propio director y de Gregory Alexandrov y filmada en forma de documental, posee un rápido y magistral montaje. Sus protagonistas fueron actores no profesionales, como hasta entonces era su costumbre. En la película intervienen soldados del Ejército Rojo, marineros de la Flota Roja, los cuales habían participado en la Revolución, así como los habitantes de Leningrado. El film narraba los sucesos del asalto al Palacio de Invierno durante la Revolución bolchevique de 1917. Finalmente, Octubre resultó un canto al triunfo del proletariado, aunque manipulada como ejemplo de cine propagandístico y panfletario, sin que por ello carezca de una gran calidad artística. La película contiene una disparidad de imágenes confrontadas unas a otras, planos espléndidos, sin protagonistas, siguiendo las directrices comunistas. Pese a ello, el film fue duramente censurado por el gobierno, quien se encargó de eliminar los planos donde aparecía Trotsky y de reducir los metros filmados, viéndose acusado de no ser fiel a la historia y de haber utilizado la película para experimentar y aplicar sus teorías sobre el montaje. Aunque el Partido Comunista consideraba la película ideológicamente correcta, su estructura confusa y la abundancia de metáforas atenuaba su efecto propagandístico y no causaba el mismo impacto que el acorazado Potemkin. Con todo, no hay duda de que es una de las más importantes películas de la historia por muchas razones, y una de ellas pudo ser precisamente por la razón que apuntaban los jóvenes rusos de ser en exceso intelectual, debido a sus innovaciones en el montaje del film. Sin embargo, no hay duda de que Eisenstein fue un cronista de la historia de su país. Un realismo casi documental englobó casi toda su producción, porque su filmografía está basada en sucesos o en personajes de la historia rusa. Después del rodaje de Octubre, comenzó entonces a tener de nuevo serios problemas con la censura soviética, lo que le llevó a viajar
por Europa, acompañado de Grigori Alexandrov y de Edouard Tissot, para asistir a varios congresos cinematográficos europeos, en Francia y en Londres, a finales de 1929, donde en esta última ciudad, en Londres, impartió una conferencia en la cual se refería al cine como a la síntesis del arte y de la ciencia en una forma visual completamente nueva. Después firmó un contrato con la Paramount y se trasladó a Estados Unidos en 1930, buscando nuevas formas de expresión, investigando sobre el sonido que pensaba utilizar en sus próximas películas. Sin embargo, no consiguió el permiso de residencia ni poner en marcha ningún proyecto. Uno de ellos fue Una tragedia americana, una adaptación de la novela de Theodore Dreiser. Marchó entonces a México, atendiendo la invitación del novelista Upton Sinclair y además reencontrarse con el pintor Diego Rivera, al que conocía desde que éste hizo una visita a Moscú en 1927. Así inició el rodaje del incompleto Que viva México, de 1930 a 32, film en el que ensayó diferentes formas de montaje, pero que no pudo ser terminado por falta de financiación al abandonar Sinclair el rodaje, más bien el proyecto. La Metro adquirió en una subasta parte de los negativos que luego utilizó en la película Viva Villa, mientras otra parte pasó al productor Sol Lesser, quien con ellos realizó Tormenta sobre México. Una amiga y biógrafa del propio Eisenstein, Mary Seaton, utilizó otra parte de la película En tiempo al sol, de influencia decisiva en el posterior desarrollo del cine mexicano. Tiempo después decidió regresar a la Unión Soviética, pero el viaje de Eisenstein al extranjero le había convertido en sospechoso ante los ojos de Stalin, y sus dos siguientes películas fueron censuradas. De nuevo se encontró con grandes dificultades para desarrollar su trabajo. El rodaje del Prado de Bessing de 1937, una tragedia campesina basada en un cuento de Iván Turgenev, fue interrumpido por la censura, por considerarla políticamente incorrecta. Hasta ese momento, su film, con excepción de La línea general, película del año 1929 sobre la reforma agraria post-revolucionaria, con una protagonista femenina individual, nos había presentado a las masas como protagonistas del relato. En sus últimos films cambió completamente de registro, mostrando el personaje concreto, su vida y hazañas, utilizando a un actor como protagonista. Podemos señalar que la totalidad de su obra es una forma de expresión artística, sobre todo un medio para informar al público de su ideal revolucionario. Después de un triste paréntesis en el que se había dedicado a la redacción de brillantes textos teóricos, continuaron los ataques políticos contra su obra y su persona, críticas que no impidieron que rodase Alexander Nevsky, del año 1938, donde consiguió unir al protagonista individual con el cine coral. La historia de un príncipe ruso del siglo XIII enfrentado a las hordas alemanas. Con este film intentó también lograr la síntesis entre los elementos plásticos y la música. Los personajes que representaban a los traidores no fueron tratados en los clásicos tonos negros, sino en los blancos. Fue su primera película sonora, con música de Sergei Prokofiev, con la que alcanzó un gran éxito, obteniendo la Orden de Lenin en febrero de 1939.
aunque tuvo asignado un supervisor para vigilarlo durante el rodaje. Pero de momento consiguió recuperar el reconocimiento oficial. Como decíamos anteriormente, en Alexander Nevsky y la siguiente, Iván el Terrible, inició un cine totalmente distinto a sus anteriores proyectos, abandonando el relato revolucionario para pasar al relato épico. A partir de ese momento, ya superadas sus diferencias con el partido de momento, recibió el encargo de dirigir en 1943 su nuevo film sobre la figura épica del legendario zar Iván el Terrible, del siglo XVI, cuya estructura original se componía de 3 partes. Eisenstein nos narra sus hazañas realizando además un estudio psicológico del zar Iván, al presentar un personaje concreto con un actor como intérprete de ambos films, de Alexander Nevsky e Iván el Terrible, Nikolái Cherkósov, quien años más tarde encarnó la figura de Don Quijote en la película de Grigory Kosintsov en el año 1957. El film fue estrenado en 1945, alcanzando un enorme éxito y recibió el premio Stalin. En principio, las connotaciones políticas incluidas en la cinta no fueron advertidas por los miembros del partido hasta finalizado el montaje y después del estreno de un pase exclusivo del film en el departamento cinematográfico, con las críticas de algunos sagaces críticos poco afines al régimen stalinista. La obra fue interpretada por la burocracia soviética como una denuncia al culto a la personalidad de Stalin. La segunda parte del proyecto, La conjura de los boyardos, de 1946, mostraba un Iván muy diferente, un tirano sediento de sangre, inconfundiblemente un predecesor de Stalin. En este film destacaban sus juegos con sombras expresionistas, llenos de simbolismo. Estos serían la base de su cine en este tríptico en torno al zar Iván. Podemos destacar también la gran cantidad de metáforas que encontramos a lo largo de toda su producción y que nos ayudan a su comprensión. Por todas estas razones no pudo ser estrenada por orden del gobierno ruso, estando prohibida durante muchos años. Y las cintas grabadas de la tercera parte, titulada Las luchas de Iván, destruidas. Eisenstein sufrió un ataque al corazón siendo hospitalizado. Se recuperó, pero como sabemos falleció en febrero de 1948 de un infarto fulminante. Tenía 50 años. El film se estrenó en 1958, 5 años después del fallecimiento de Stalin. En esta segunda parte, Eisenstein había utilizado el color por primera vez en la escena del banquete y en la escena final, es decir, los últimos 15 minutos del film. La banda sonora era también de Prokofiev. Su muerte le impidió realizar la tercera parte de su trilogía. Hasta aquí la biografía y filmografía de Eisenstein. Ahora, a partir de ahora he querido mostraros las dificultades que también hubo en España para estrenarla y concretamente también en Málaga. La película pudo verse en España en la Segunda República, en el Lido Cinema el 7 de noviembre de 1931 y en la Guerra Civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, un negativo alemán, también recortado del acorazado Potemkin, se convirtió en la versión distribuida incluso de las adaptaciones soviéticas. Después, durante años, fue prohibida, aunque se circuló de forma clandestina en muchos cineclubs del país. Como un ejemplo,
en el colegio madrileño La Ensenada, en su cineclub, finales de los 60, según me comentó, recordándolo Ángel Asenjo. En este colegio, en su cineclub, finales de los 60, la proyectaban a las 12 de la noche. Así continuó hasta su reestreno en Madrid en agosto de 1977 y en septiembre del mismo año en Barcelona. Esta nueva restauración en 35 milímetros fue realizada por los historiadores del cine alemán con el apoyo de los museos de Berlín, Londres y Moscú, recuperando las tomas perdidas, los 146 intertítulos originales y algunos planos coloreados, que nos acerca aún más a su revolucionaria visión. Según el jurado de la Exposición Internacional de Bruselas, otorgó la totalidad de votos al film. En el primer Festival Internacional de Cine Europeo, una votación realizada entre 6.000 cineastas eligió al acorazado Potemkin como la mejor película europea de todos los tiempos. El Cineclub en Málaga. Para explicar los orígenes del cineclub en nuestra ciudad, tenemos que volver hacia atrás, hacia los años 30, pues estos están fechados a partir del año 1929. Después, tras algunos intentos fallidos, apenas iniciados, el siguiente data de 1950, la Sociedad Cinematográfica de Málaga, integrada, entre otros, por su presidente Carlos Fernández Cuenca. El secretario era Guillermo Jiménez Esmerdú. Este cineclub estuvo muy involucrado, no solo a efectos de organización, sino económicamente en el primer Festival Cinematográfico de Cine Español celebrado en nuestra ciudad en 1953. Y creemos que este les llevó a la ruina y disolución posterior del mismo. En la desaparecida Casa de Cultura tuvieron lugar las siguientes exhibiciones cinematográficas. La más conocida y duradera en el tiempo fue el Cineclub Málaga, inaugurado en 1965. Su creador y presidente fue Luis Mamerto López Tapia, y entre otros también formaba parte de la junta directiva Antonio Roig y Guillermo Jiménez Esmerdú. Permaneció hasta el año 73. A estos dos le siguieron una serie de cineclubs durante la década de los 70-90, el Cineclub Universitario, Tiempos Modernos, Kaplan, Ateneo, Cineclub Infantil Don Bosco, etc. Y tampoco podemos olvidar las actividades que se organizaron en la Cinemateca Municipal, que bajo el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento. Precisamente esta cinemateca fue la que organizó el primer Festival de Cine Español en 1998, que el año pasado alcanzó la 20ª edición con un enorme éxito de público y de crítica. Para explicar las dificultades que tuvieron las películas de Eisenstein en España y por ende en Málaga, tenemos que hacer un breve resumen del contexto cinematográfico de aquellos años. Desde 1967 existía en España un amplio número de salas de exhibición cinematográfica denominadas Arte y Ensayo. A partir del año 1969, en varios cines de Málaga, Atlántida, Alexander I y II, Teatro Cervantes y otros, programaron películas designadas como Arte y Ensayo, las cuales antes solo se podían visionar en los cineclubs, con lo cual estos fueron perdiendo su sentido. Sabemos que estos films del realizador soviético estuvieron prohibidos durante décadas, pero por Real Decreto del 11 de noviembre de 1977 se produjo un hecho clave para el cine español: la derogación de la censura cinematográfica y el permiso de rodaje. Y a finales de 1977 se constituyó
la Asociación de Distribuidores y de Exhibidores de Cine de Arte y Ensayo. Pero los films de Eisenstein y de otros muchos cineastas, sobre todo europeos, se habían visionado en los cineclubs que circulaban por todo el país, de manera más o menos oficiosa, como hemos comprobado anteriormente. En el Cineclub Málaga, el 11 de diciembre de 1971, Antonio Roth solicitaba permiso para exhibir la película El acorazado Potemkin. Al parecer, no se concedió el permiso en dicho año. Se autorizó el 26 de enero de 1973 y fue presentado por José Luis López del Río. Más tarde proyectaron Octubre e Iván el Terrible. También tenemos constancia, sin poder especificar fecha, probablemente con posterioridad a 1977, que el Cineclub Kaplan, situado en la Plaza de María Guerrero, frente al desaparecido Cine Astoria, también exhibieron estos films. Otro ejemplo a destacar lo veremos con más detenimiento en el Cineclub El Ateneo, asociación creada en el año 1967. Constaba dicha institución con 20 vocalías y la octava era de cine de arte y ensayo, dirigida por aquellos años por Carlos Román del Río, profesor de la Facultad de Económicas. El 18 de noviembre de 1969, por medio de una circular, se dirigía a los socios diciéndoles que, aunque se realizó la fecha de inscripción de la asociación, cuando se realizó no figuraba un apartado especial para el cine de arte y ensayo, y esta vocalía se iba a crear. Por ello, los citaba a una reunión que se iba a celebrar el 21 de noviembre con objeto de realizar un plan de actividades para su desarrollo. Al mismo tiempo, quería realizar una posible conexión con el Cineclub Málaga, que estaba situado, como he dicho, en la Casa de Cultura. Finalmente, este cineclub fue inscrito en la sección B, mayores de 18 años, en el registro oficial de la Dirección General de Cineclub el 10 de abril de 1970. Sin embargo, en diciembre de 1969, como vemos, se realizaban ya actividades en dicha vocalía. Y unos meses antes de su inscripción, el 20 de enero de 1970, según consta en las actas de dicha asociación, observamos que proyectaron exhibir un ciclo sobre el cineasta ruso con los films Acorazado Potemkin, Iván el Terrible y Alexander Nevsky, y se lo comunican al delegado de Información y Turismo por si hubiera algún inconveniente. Por supuesto, el ciclo no fue aprobado. Lo volvieron a intentar en los años siguientes, el 18 de abril de 1972. El delegado provincial dirigía una carta a la directiva de dicho centro cultural comentando que por un anuncio... No sé lo que ha podido pasar. Vamos a ver. Perdón. Ya está. Disculpe. Sí. Problemas con la informática. Sin embargo, unos meses, como decimos, intentaron proyectar, pero no fue aprobado. Lo volvieron a intentar en los años siguientes, el 18 de abril de 1972. El delegado provincial dirigía una carta a la directiva de dicho centro cultural comentando que, por un anuncio en la tarde y en el boletín informativo Málaga Hora Punta, sobre las actividades a desarrollar por el Ateneo, figuraba el día 17 de enero la proyección del film El acorazado Potemkin
y no habiendo pedido autorización para dicha proyección, les advertía que de no seguir esta tramitación pertinente se verían en la necesidad de levantarle pliegos de cargos. El mismo tema siguió 2 años después, el 8 de febrero de 1974, puesto que volvieron a intentar exhibir el acorazado Potemkin, y el día 12 recibieron una citación del delegado provincial recordándoles que dicha entidad no había solicitado el permiso para la proyección. Curiosamente, unos años después, el 29 de noviembre de 1976, el delegado provincial les comunicaba que en orden a los cineclubs que más se habían destacado en su labor divulgadora y que podían ser tenidos en cuenta para premiarlos, en su caso con una ayuda económica, esta delegación, a la vista de las realizaciones llevadas a cabo por estos en esta provincia, inscrito en el registro oficial de aquel organismo, había resuelto proponer para tal premio económico a los que detallaba a continuación. Cineclub Infantil Don Bosco, sito en el Colegio Salesiano de San Bartolomé, y el Cineclub Ateneo de Málaga. Aunque no tenemos prueba documental de la proyección de los films más polémicos y conocidos de Eisenstein, tenemos constancia de que también en los cineclubs universitarios y en tiempos modernos se exhibieron dichas películas, por supuesto, años después. Hasta aquí las peripecias que tuvieron lugar en nuestra ciudad con los films del cineasta ruso, hoy considerado como un genio del cine universal. Muchas gracias por su atención. En realidad quedan 2 imágenes nada más. Nada, nuestras disculpas, María Pepa, porque el ordenador, que como saben ustedes Quedan solo 2 tienen vida imágenes. propia, ha decidido que era un buen momento para reiniciarse y actualizar las aplicaciones. Sí. Está ahora mismo en el 16%, cuando ustedes estén en casa seguramente se podrán ver las 2 imágenes que faltaban. Sí. Bueno, damos paso si alguien quiere hacer alguna pregunta, contribución. Pues porque llevamos 3 años abiertos y hemos puesto muchas películas de Eisenstein antes de este año y nos parecía mal repetir. El año que viene recuperaremos la línea general en la programación normal. Bueno, no, por orden. ¿Se puede encontrar fácilmente por internet una película? Yo de creo que sí, Eisenstein, yo sí. creo que sí. Se puede, en YouTube se me puede parecía a ver. mí. Al menos las más conocidas, Sí, claro. sí. Gracias. Sí, pero yo no la conozco, no la he visto. No. Aquí creo que la han proyectado, creo recordar, ¿no? Aquí hemos proyectado la Anastasia de dibujos animados, pero creo que no te refieres a esta. Hay otra. La más película conocida es la de Ingrid Bergman. Sé que hay otra más en blanco y negro, y yo recuerdo haberla visto, pero no recuerdo ahora de qué director es. A modo de curiosidad, puedo Sí. contar la anécdota personal de que la hija de Antonio Roche, Pilar, formaba parte de nuestra pandilla. Y el padre, a los amigos elegidos, a finales de los años 60, nos puso buena parte de la filmografía de Eisenstein y precisamente el acorazado Potemkin por primera vez la vimos en su casa. Sí. Porque él tenía una máquina, creo que era Patek Philippe, me parece que se podía llamar, y la vimos en su casa. Después ya, pero eso fue antes de que se intentara yo la vi en el poner Cineclub en Málaga, el Cineclub. Sí. Cineclub Málaga la Antonio vi. Roche, que por cierto era el abuelo de Fernando Leguina, el actual No lo sabía. jefe de protocolo del Ayuntamiento de Málaga. No lo Sí. sabía. Yo casi todas las películas he visto 3, Acorazado, Octubre y Iván el Terrible. Las vi en la Casa de Cultura, en el Cineclub Málaga.
Luego la he repetido alguna que otra y no recuerdo. Creo que en el Kaplan también la vimos. Sí, sí. Ujú, sí. Quería felicitar a Maripepa Lara por el estupendo resumen que ha hecho de la carrera de Einstein y de su paso por España. Y quería simplemente recordar, aparte de los cineclubes que han mencionado, lógicamente yo, por lo que se refiere, en mi caso, yo vi Octubre por primera vez en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en unas jornadas que creo que no eran estrictamente el Festival de Cine, lo mismo, sí, de autor. Quería recordar también que una vez ya el 77-78, el acorazado Potemkin tuvo una carrera en copia de 16 milímetros por las casas del pueblo de distintas agrupaciones locales. Y recuerdo que no muy lejos de aquí, en Las Delicias o así, estaba la Casa del Pueblo Juanín, un nombre bien singular para una casa del pueblo donde se proyectó efectivamente el acorazado Potemkin. Y con respecto a lo de la línea general, puede ser mejor como programación el Prado de Becín, porque la línea general se ha proyectado este año pero vamos, no soy yo quien para dictar ningún género de programación, pero en lo que se refiere a rareza de poder verla, la huelga y el Prado de Becín hace mucho más tiempo que no se han programado en Málaga. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, la sugestión. Maripepa, felicidades, como siempre, un saludo, tu amiga Rosa. Hay un dato en el guión de la película que interviene Nina Agadanova. ¿En qué película, perdón? En el acorazado, que luego después fue también directora durante la época de la dictadura rusa, ¿no? Sí. Y tiene también, bueno, pues otros títulos como escritora y como que interviene en muchas de la filmografía que hay. No la conozco. Es un dato que además ya viene reflejado en la línea esta editorial que hay de IMBB, que es sobre filmografía internacional. ¿La puedes? No la conozco. ¿La puedes localizar ahí? Sí. No la he visto. Yo sé que tú has estudiado mucho a las mujeres directoras. Tú eres Rosa, ¿verdad? Y claro, conoces muy bien eso, pero yo no conocía a esa directora que había participado en la película del acorazado, la verdad. Claro, sí, sí. He estado buscando en internet, en IMDb, versiones posibles de Anastasia, y con ese título no me sale ninguna película antigua, pero sí, curiosamente, aprovecho para comentárselo, que hay un proyecto en marcha. Hay una que esa es la alemana es la que estábamos buscando. Lo que pasa es que no se debe titular Anastasia, por lo tanto no sale inmediatamente. En cualquier caso, se va a estrenar en breve una versión, pero por lo que estoy viendo del casting es algo bastante estilo Disney quinceañero. ¿Alguna otra? Pues muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo a Maripepa, por supuesto. La próxima cita, la semana que viene, que es la Semana de Arquitectura, tenemos dos eventos. El martes 3, un diálogo entre dos jóvenes arquitectos muy brillantes que han publicado recientemente su tesis y que ambos se llaman Daniel. Daniel Movilla hablará de la vivienda colectiva en la Rusia revolucionaria, y Daniel Rincón, que ha escrito una tesis interesantísima sobre la vivienda colectiva en Madrid entre los años 30 y 70, pues centrará su exposición en los trabajos, que también lo hubo muy interesantes, de vivienda colectiva bajo el régimen de Franco, comparando así dos regímenes totalitarios del siglo XX en su faceta arquitectónica. Y el día siguiente, Javier Bonet, miembro de la Academia y director del Departamento de Arquitectura de la UMA, pues va a hacer un repaso por las vanguardias arquitectónicas soviéticas, de manera que parece un plan interesante para la semana. Muchas gracias y hasta la próxima.